Ayudantía extra número 2. Bien. Es un mix de varias cosas, así que no se preocupen si no se asusten, hay mucho que ver acá. Ok, entonces, no. Me dicen acá. A partir del conjunto de mediciones realizadas durante 14 horas, se ha modelado la rapidez instantánea de cambio del nivel de un estanque según la gráfica adjunta. Ah, perfecto. Entonces, en el intervalo de 14 horas mostrado en el gráfico, ¿cuándo se alcanza el máximo nivel de agua en el estanque? Nota, calcula aproximadamente la altura en tiempo 1, en 6 horas, en 10 horas. Si en el tiempo 0 la altura del agua en el estanque era 100 centímetros. Ya. Es un problema típico de gráficos y de alturas y todo. No deberíamos tener demasiado problema en hacerlo. Vamos por acá. Entonces, anotemos primero todos los datos que podamos tener para el ejercicio 1. Dice que las mediciones son durante 14 horas, no hay problema con eso. Eh, Mostrar el gráfico, ¿cuánto se alcanza el nivel máximo de agua en el estanque? Entonces nos fijamos, acá tenemos un gráfico que va a ser una velocidad de centímetros en hora, una rapidez, ¿bien? Y una tiempo en horas. Entonces, aquí nosotros necesitamos, vamos a sacar nuestra altura máxima, ¿sí? Una altura máxima del estanque. Altura máxima. Eso probablemente va a estar en centímetros. No lo conocemos todavía, pero va a estar en centímetros. Y porque el gráfico está en centímetros partido por hora, nos calcula aproximadamente la altura en tiempo igual a una hora. Estos son tips más que nada. Así que el tiempo igual a una hora, esto está aquí, aquí en el tiempo máximo. Entonces, vamos a tener como una hora. ¿En cuánto más nos piden? En tiempo igual a 6 horas, que es acá. En 6 horas. Y me piden también en 10 horas. 10 horas, que es eh, en el tiempo cero, la altura del agua del estanque era 100 centímetros. Además me dicen la altura inicial. ¿Se anotó? Altura inicial va a ser igual a 100 centímetros. ¿Bien? Entonces, es más importante que nada, recordemos cómo se interpretan estos gráficos de acá. Bien, esto es la velocidad. Es decir, no estoy trabajando con el gráfico de posición. Aquí me dice que la velocidad inicial, por ejemplo, va a ser aproximadamente 4 en la hora cero. ¿Eso qué quiere decir? De que va aumentando a 4 centímetros por hora en el tiempo cero, por decir algo. Y esa velocidad aumentando, sube a 5 hasta cuando está acá, sube hasta un máximo de velocidad de 6. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a saber, cómo se dice esto? Nuestra altura máxima. Altura máxima, bien. Entonces aquí nosotros lo que nos conviene ver es que veamos el gráfico de velocidad. El gráfico de velocidad, aquí hay un cero, significa que puedo dividirlo en dos partes, así. Y nosotros sabemos de que el área sobre el eje X positivo, X mayor a cero, va a ser mi altura positiva. Altura positiva. Que el área que uno saca entre la curva con un X, cuando el X es, bueno, disculpen, en vez de X, es el eje Y, claro, el eje Y mayor a cero. Prefiero que esté aquí para arriba. Entonces va a ser H positiva si es que está acá. Aquí. Es positivo porque esto va a estar encima del eje X igual a cero. Y va a ser negativa como es en verde. Entonces cuando sea Y menor a cero, es decir, cuando esté bajo el eje X igual a cero, aquí vamos a tener entonces nuestro H, nuestra altura va a ser negativa. ¿Bien? Esto es por las áreas nomás. Porque nosotros si sacamos acá,
Entonces, en la segunda parte aquí, hasta por ejemplo por ahí, esta área va a estar bajo la curva y va a ser negativa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que aquí esto va a ser un delta H positivo, y esto de acá va a significar un delta H, no sé, H2, por ejemplo, H', negativo. Área positiva significa que vamos a sumarle, y esta es negativa que vamos a restar. Bien, entonces, con eso nosotros podemos darnos cuenta del tiro. Si mi altura inicial era 100 centímetros, después le voy a agregar altura positiva hasta las 6 horas. Es decir, voy a tener 100 centímetros, voy a agregarle esto, sea cuanto sea, y después voy a tener que restarle hasta encontrar un área negativa. Bien, me piden encontrar específicamente en este problema cuándo se alcanza el máximo nivel de agua del estanque. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que, aquí el estanque en toda esta parte sigue llenándose, hasta que por ejemplo, su velocidad de llenado es cero. Cuando su velocidad de llenado es cero, en este punto de acá, a las 6 horas, ahí recién va a empezar a perder agua. Ahí recién su velocidad va a cambiarse de negativa, -1, -2, -3. Entonces aquí va a ir perdiendo agua. ¿Ok? Entonces, si va a ir perdiendo agua, ahí se va a alcanzar el tope máximo de agua, porque en toda esta parte de aquí, mientras que va pasando el tiempo, se va llenando hasta que complete toda el área, y la máxima área positiva que le va a sumar va a ser todo esto. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta mm, de que nuestro estanque va a llenarse, va a tener su máximo nivel de agua cuando llegue aquí a esta velocidad igual a cero. ¿Bien? Entonces, mm, mi altura, mi altura en el tiempo va a ser algo así. Va a ser mi altura inicial, que son los 6 centímetros de acá, más el área bajo la curva. Eso en el tiempo. ¿Bien? Y mi área bajo la curva va a ser positiva primero, hasta las 6 horas. Es decir, entre el tiempo cero y el tiempo 6 va a ser positivo. O sea, mi altura del tiempo va a ser mi altura inicial más mi delta H positivo entre el tiempo. Puedo hacerlo así, si igual, si ustedes quieren. Podría ser como mi delta H entre el tiempo igual a 6 y el tiempo igual a 1. Y después de eso voy a sumarle un H negativo. Si le sumo un H negativo, es decir, mi delta H, que esto es negativo, en realidad aquí le voy a estar restando. ¿Ya? Delta H, cuando sea el tiempo, no sé, mayor a 6 o mayor a 6, quiero colocar tiempo que pertenece entre 0 y 6. Entonces, ahí está. Veamos de nuevo. La altura va a ser la altura inicial más todo lo que pasa aquí en el tiempo, que esto va a ser positivo, nosotros vimos, área positiva, y después vamos a ir sumándole un área negativa, que vamos a estar aquí. Entonces, me piden saber cuál va a ser el máximo nivel de agua. Entonces, el máximo nivel de agua va a ser hasta antes de empezar a restar, porque aquí, después del tiempo, después de las 6 horas, solamente le voy a ir restando aquí. El área de aquí que voy a tener todo el rato hasta el infinito va a ser negativo. Entonces, hasta este punto, las 6 horas va a ser. Entonces, me serviría solamente esta parte de aquí. Entonces, altura máxima sería igual a la altura inicial más delta t, delta h, entre el tiempo 0 y 6. Ya. Ahora quiero sacar esto. ¿Cómo saco eso? Con el área bajo la curva. Entonces, aquí tengo mi gráfico. Quiero sacar cuánto va a ser mi área bajo la curva. Por hacer el área bajo la curva respecto a este eje, al eje X. ¿Ya? Quiero sacar todo esto. Y me dan el tiempo igual a 1 y el tiempo a 6, más que nada para que divida esta parte. Porque el tiempo 1 va a estar aquí. Solo puede así como dividir esta parte de acá. Y el tiempo igual a 6 es como aproximadamente 0.
Entonces podemos sacar dos áreas, el área este de trapecio y como el área este de triángulo, APP. Entonces, mi delta H, que ando buscando, va a ser igual al área de mi trapecio más el área de mi triángulo. Un triángulo aproximado, ¿ya? Evidentemente no es un triángulo, pero es lo mejor que podemos hacer. A eso me refiero. Entonces, ¿cuánto es esto? Bueno, el área este de trapecio va a ser la base, esto está, este tiempo igual a 1, este base va a ser una hora, multiplicada por la altura, pero en este caso, em, lo pueden, el área de un trapecio, chuta, claro, la pueden dividir acá como un triangulito, también, si es que quisieran. Entonces va a ser un cuadrado de base 1 por la altura 4, 1 por 4, eh, 4, y esto va a estar en centímetros, partido por hora. Aquí la hora se me va a cancelar. Y después le sumo el triangulito. La área del triángulo, que va a estar aquí arriba, es un medio de la base sigue siendo una hora, multiplicado por la altura. ¿Y la altura cuál es? La altura de este triangulito es entre 4 y 6. Si la altura de 40 entre 4 y 6 serían 2 centímetros partido por hora. Bien. Y después le sumo el área de este triangulito, más o menos. Bien, eso va a estar entre una hora y 6. Son 5 horas la base, así que es un triángulo, un medio. La base son 5 horas por la altura. La altura de este triangulito, ¿cuánto es? Es entre 0 y 6, así que serían 6. 6 centímetros partido por hora. ¿Bien? Yo sé que estos ejercicios son como bien raros, pero lo único que tienen que hacer, si tienen un gráfico de rapidez, es decir, si tienen alguna velocidad, o sea, metros partido por segundo o lo que sea, tienen que recordarse. Si tienen esto va a ser un área positiva, y si tienen algo así abajo, tienen un área negativa. Y si esto está en metros por segundo, entonces significa de que al final lo que uno anda buscando, no sé, pues su distancia, va a ser igual al área, y la distancia positiva o negativa. Nada más. Y eso, esto es el resto de calcular. Así que tenemos, todo está en horas, así, horas por centímetro, así que quedan 4 centímetros más esto de aquí, se me cancelan las horas, me queda 2, partido en 2 es 1 centímetro. Y esto de acá son 5 horas, se me cancela todo, 6 por 5, 30. Quedan 2 serían 15, más 15 centímetros. Y estaría, sería mi delta H, y 15 y 6 serían 20. Entonces mi delta H positivo va a ser igual a 20. ¿Bien? Entonces, esto de acá, esto de acá, estaría igual a 20. Y si yo siguiera sacando el área, pasando de las 6 horas, me daría un área negativa. Es decir, ya me bajaría el número. Así que mi H máximo va a ser igual. Aquí, va a ser igual a la altura inicial más este delta H, es igual a 100 centímetros. 100 más 20 centímetros, 120 centímetros. Ahí estaría. Ok, eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Estos ejercicios son raros. Es probablemente lo más complicado que le va a salir en el examen. ¿Bien? Yo creo que sí, probablemente va a ser lo más complicado que les va a salir en el examen. Eh, Más que esto no van a pasar. Eh, Sin dudas. Ya. Bien. Pero recuerden,
el área bajo la curva va a ser, en este caso, la distancia o algo así. Y si fuera un gráfico de aceleración, el área bajo la curva tiene que ser la velocidad. Y eso lo habíamos visto en alguna ayudantía en el pasado. Pero sigamos. Entonces no tuve que sacar la altura en 10, no fue necesario. Y después yo sé que bajaría de 120 centímetros, porque después le estaría sumando una unidad. Ya, esa me repetía demasiado. Sigamos con el siguiente ejercicio. Ok, entonces, el 2. Esta es una figura que se muestra la rapidez media de cambio en el precio del litro de benzina para los intervalos de un mes indicados. En tiempo igual a 4 meses, el valor del litro de benzina fue de 775. Entonces, en el tiempo igual a 3 meses, el precio del litro de benzina era. Ya. De nuevo, este es otro ejercicio de lo mismo, exactamente lo mismo. Así que no se me asusten. Para estos problemas hay que anotar primero todo lo que nos pueda servir. Nos dicen de que esto es una rapidez media de cambio, así que en realidad es una velocidad. Este va a ser dinero partido por el tiempo. Ok, son intervalos de un mes, claro, entre 0 y 1. Hay un precio como, no es un precio, discúlpeme, es una velocidad media constante. Y en el tiempo igual a 4 meses, el valor del litro de benzina fue 775. Es decir, cuando son 4 meses, pues, en tiempo, bueno, 4 meses el litro de benzina. Es decir, el dinero, precio de la benzina, en el tiempo igual a 4 meses, ¿lo que dicen? Va a ser igual a 775. Lo dejé en el valor de la benzina, nada más, así como un valor. Ya. Esto va a ser como nuestra distancia acá. Esta va a ser nuestra velocidad y aceleración aquí no importa. Entonces me preguntan, en el tiempo con la 3 el precio del litro de benzina era. Entonces me preguntan, ¿cuánto va a ser el valor en el tiempo igual a 3 meses? ¿Bien? Entonces eso es nuestra incógnita. Ya, si tenemos nuestra incógnita lista, por lo menos tenemos una forma de ver el problema. Esto al final es como una distancia. Yo tengo un gráfico de velocidad. ¿Cómo relaciona el gráfico de velocidad con la distancia? Con las áreas. ¿Ya? Cuando arriba no. Entonces, me dicen de que en el tiempo 4 y en el tiempo 3, es decir, lo más importante aquí va a ser esto de aquí, esto de acá. ¿Sí? En ese intervalo, mi velocidad promedio de cambio del valor de la benzina fue de aquí, esto que está aquí, 25. Está aquí, 25. ¿Ok? Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, sacar el área bajo la curva en ese intervalo, es decir, entre el tiempo igual a 3 y entre el tiempo o igual a 4, lo podría hacer así, porque nosotros, esto es una fórmula nomás. Recordamos que el área bajo la curva va a ser así. Entonces voy a tener mi delta de mi cambio de dinero va a ser igual a, esto, lo mismo que arriba, el delta H. Sí, el delta de cambio de dinero va a ser igual al área bajo la curva. Bajo la curva, vamos a decir la distancia, pero esto, recuerden, o sea, mejor lo voy a hacer así. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser, vamos para allá, ¿vale? Esto va a ser mi precio final, o como mi altura final, así se dice. En este caso va a ser mi precio final a los 4 meses, menos mi precio a los 3 meses. Recuerden, eso es lo que significa el delta, es el valor entre las dos barritas. Así que tengo mis dos barritas verdes. Eso va a ser mi intervalo en el que yo voy a sacar el área. ¿Ok? Entonces va a ser, claro, como el valor final menos el valor inicial. El área bajo la curva. ¿Ok? Con esta fórmula, recuerden, delta H es igual a el área bajo la curva, tienen resuelto todo este tipo de problemas. ¿Bien? Porque después se expresa así y resuelven lo que necesitan. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Ya tenemos cuánto es el precio a los 4 meses, es 775. Y yo saco el área bajo la curva, ahí podría despejar cuánto es esto. Así que saquemos cuánto es el área bajo la curva.
Entonces, el área bajo la curva, ¿cuánto es? Bueno, el intervalo de tiempo, la base, es de un mes, así que sería un mes, la base de este rectángulo. Acá aquí, que es el rectangulito, ¿no? Rectangulito verde, para que si no se pierdan ahí, que por algún motivo tiene el techo rojo, en azul. ¿Ok? Entonces, el área bajo la curva va a ser eso, va a ser un mes, es la base, y la altura de esto, ¿cuánto es? 25. Multiplicado por 25. ¿Y esto en qué unidad está? Esta velocidad media está en dinero por mes. Dinero en pesos por mes. Entonces, aquí me queda simplemente que va a ser, si me cancelan los meses, si me cancelan los meses, se me queda 25 pesos, va a ser el cambio. Entonces, 25 pesos va a ser el cambio de dinero entre el mes 3 y el mes 4. Entonces, aquí nosotros podemos usar esto y despejar. ¿Cuánto va a ser el dinero en el mes 4? 775. Entonces va a ser 775 menos el dinero en el tiempo igual a 3. Ahora yo quiero despejar esto, así que estos 775 está igual en función del dinero. Quizás no voy a colocar lo que es la unidad. No se pone en rojito para que esté lo mismo. Bien. Y despejo. Sería 775 menos 25, sería 750. Va a ser igual al dinero en el mes 3. 150 en unidades de peso o lo que sea que no esté dando un problema. Bien, ahí estaría. Entonces, si se dan cuenta, el problema es súper sencillo una vez que uno recuerda nomás de que el área bajo la curva siempre va a ser este delta H, delta dinero, delta lo que sea que nos esté dando el gráfico de velocidad, y va a ser, dependiendo de la posición final como del rectángulo o del área que uno esté sacando, no es la posición inicial del área. Por ejemplo, uno podría sacar, digamos, no sé, si yo quiero saber cuánto fue el precio entre el mes 1 y el mes 4, tendría que sacar entre estas dos barritas. Entonces ahí sería mi delta de dinero, sería, el final sigue siendo el 4, pero aquí mi inicial sería el 1. Entonces aquí cambiaré como a delta 1, y mi área sería esta área de acá, esta área de acá, y esta área de acá. Entonces tendría que sacar las tres áreas distintas y después despejar. ¿Bien? Esto para cualquier ejercicio. Evidentemente, para un ejercicio como el anterior, quizás uno se asusta mucho porque es una curva y es más difícil, pero siempre se puede simplificar aproximadamente a un ejercicio con rectangulitos y cosas. No le vamos a pedir nada más. Eso es lo importante. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no, igual vamos a seguir. La 3. Ah, por ahora. Gracias, Sebastián. Número 3. Un bolígrafo almacena en su cilindro interior de 1 milímetro de diámetro una columna de tinta de 12 centímetros de altura. Supongamos que escribo en un papel en una línea recta, wow, de 0,1 milímetros de ancho y 0,1 milímetros de alto, ya, y lo hago con una velocidad de 25 centímetros por segundo. Calcule la rapidez con la que cambia la altura de la tinta en el bolígrafo. Wow, tan curioso este ejercicio. Eh, Al final, para este, déjenme revisar. Si es un volumen que va a cambiar en el tiempo, ¿cierto? Eh, Aquí uno se pierde con esto, si es que no lo hace. Entonces, un bolígrafo, un cilindro interior de 1 milímetro de diámetro, una columna de 12 centímetros de altura. Entonces vamos a hacer ese cilindro. Vamos a tener entonces, probablemente una base, un cilindro. Y vamos a tener acá. Entonces, eh, ahí, acá me dicen ahora los datos de este cilindro. Bueno, los datos de este cilindro. Entonces, este cilindro tiene 1 milímetro de diámetro. Entonces, si esto es esta circunferencia,
va a ser 1 milímetro, hasta acá. Y su altura va a ser 12 centímetros. Hasta acá va a ser de 12 centímetros. Se debería poder sacar solamente del texto. Supongamos que escribo, esto está una columna de tinta de 12 centímetros de altura. Es decir, todo esto de adentro va a estar un relleno de tinta. Toda la tinta que se va a ocupar. Rápido, con efecto más. Ya. Y tenemos esto. Está relleno de tinta, centímetros de altura, y me dicen ahora que escribo en un papel, ya, entonces esta es como la segunda parte del ejercicio, lo dividimos nomás, en un papel, ya, una línea recta de 1 milímetro de ancho, ok, y 0,1 milímetros de alto. Entonces aquí voy a tener una línea recta de 0,1 milímetros de ancho, entonces vamos a tener el ancho de esta línea, será aquí 0,1. Ah, esto es o sea, no puedo hacerlo así. ¿Ya? Va a estar bastante exagerado, así que voy a hacerlo como, ay, mejor. Como hacerle un zoom enorme, más o menos. ¿Sí? Como si no tuviera el lápiz así. Como, sí, si tuviera el lápiz y tuviera así. Estoy haciendo esta línea hacia acá. Ok, línea infinita. Me dicen de que su ancho es de 0,1 milímetros, así que 0,1 acá. Milímetros. Y de alto, es decir, esto de acá, igual es de 0,01, es más chiquito, 0,01 milímetros. 0,01 milímetros. Bien. Y va a ir hasta el infinito para acá. Una velocidad de 2,5 centímetros por segundo. Entonces ahí se va a ir como rellenando de aquí para allá, de la derecha. Claro, este es como el espesor, este es como el ancho, y después para hacia la derecha. Es bien calcular la rapidez con la que cambia la tinta de bolígrafo. Bien, entonces lo que me piden específicamente es una velocidad de la tinta que tiene que ver con la altura en el bolígrafo. Entonces, en el tiempo esto está en segundos, digamos de que me va a ser la altura de la tinta. Esto va a estar, no sabemos cuánto va a ser, lo que va cambiando, pero esto va a estar en alguna unidad de metros, o centímetros, o milímetros, centímetros, digo, por segundo. ¿Bien? Discúlpenme. La rapidez, disculpen, la altura de la tinta va a estar en centímetros probablemente. Claro, aquí nosotros dijimos que eran 12 centímetros. Y que ahora vamos a tener una velocidad de la tinta. Eso es sí. Esto va a estar, tampoco lo sabemos, pero va a estar en centímetros por segundo. Se va a hacer va a ser como la altura partido en el tiempo. Más o menos, algo así. Pero no lo sabemos. ¿Va a ser como la altura partida en el tiempo? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por Dios. Es como bien raro el ejercicio. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que aquí la tinta es el recurso que se mantiene. Voy a tener un volumen de tinta acá. Voy a tener un volumen de tinta inicial. Y después voy a tener acá un volumen de tinta que va a estar en este como en este rectángulo, en este paralelepípedo. Entonces, el volumen de tinta va a mantenerse. Bien, va a ser constante. Entonces, si me dicen que la velocidad con la que cambia la tinta y que se mueve el lápiz es esto, entonces yo puedo sacar cuánto volumen estoy cambiando en el,
estoy ocupando? ¿Cuánta tinta estoy ocupando aquí en el tiempo? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces, el volumen de la tinta en el papel, el volumen de tinta en el cilindro, el volumen de tinta en el papel. Pero vemos qué pasa con el volumen de tinta en el papel. De la tinta, el volumen del papel, no de la tinta, sino- va a ser igual a, entonces usamos aquí, es un paralelepípedo, y eso es, la gracia de un paralelepípedo es que es su, esto por el tiempo. Esto va a ser como un área, el área del paralelepípedo, a ver si lo puedo dibujar bien aquí, intento no hacer esta área así, área de ahí, esa área se va a ir moviendo hacia la derecha a una velocidad de 2,5 centímetros por segundo. Entonces, ¡wow! Volumen de tinta de papel. Esto se usa densidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿O no? Estoy perdiendo. ¿Para qué necesito densidad? No, no me sirve la densidad. Estoy intentando irme por otro punto, por otra cosa, pero no. Es lo mismo. Volumen de tinta en el papel va a ser igual a la base, eh, como la base por la altura, por el ancho, ¿cierto? Eso va a ser el volumen de este cosito. Bien, la base por la altura ya lo conocemos, va a ser esta área de acá, 0,01 milímetros por 0,1 milímetros, por el ancho que tenga. Pero el ancho va a estar dado por la velocidad multiplicada por el tiempo. Bien, entonces, el ancho, como la velocidad es esto, entonces va a ser, nosotros recordamos, distancia no, velocidad es igual a distancia partido por tiempo, así básicamente. Entonces, si aquí saco mi distancia es mi velocidad por tiempo, va a ser mi velocidad multiplicada por el tiempo directamente. Entonces, eso va a ser mi ancho. Entonces, la base y la altura la conocemos. Esto va a ser, la base es 0,1 milímetros. 0,1 milímetros. Vamos. Podemos cambiar los centímetros, yo creo, al tiro para ahorrarnos muchos cálculos. 0,1 milímetros, eso es 0,01 centímetros. No, no, si no me acuerdo, hay que hacerlo. Entonces, si 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Bien. Entonces, aquí si tengo, aquí van a ser 0,1 milímetros. Voy a decir que esto es 10 elevado a menos 1 centímetro. Es igual a 1 milímetro. Entonces, si elevado a menos 1, está bien. 0,01. 0,01 centímetros. Corre solamente un espacio por el lado, multiplicado por la altura. La altura en este caso sería 0,01 milímetros, así que queda más chiquito. 0,001 centímetros. Pasamos simplemente centímetros. Y por el ancho, que es la velocidad multiplicada por el tiempo, es 2,5 centímetros por segundo. 2,5 centímetros por segundo. Multiplicado por el tiempo. Lo colocamos en azul. El tiempo que ya he pasado, ese tiempo va a estar en segundos. Entonces ahí voy a tener una fórmula para el volumen de la tinta en el papel, que va a ser esto. Saquemos nomás. Entonces, ¿cuánto es? 0,01 multiplicado por 0,001 multiplicado por 2,5. Esto va a ser igual a 0,0025, 1, 2, 3, 4, 5. Velocidad de la tinta en el papel va a ser igual a 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, por 10 elevado a menos 5 centímetros segundo, multiplicado por el tiempo.
Entonces yo tengo la velocidad con la que la tinta de papel pues, se va a ir gastando. ¿Ok? Esta velocidad aquí es positiva. Bien. Ahora, eso es positiva porque va a ir aumentando aquí la tinta que está acá. Ahora, el volumen que va a estar acá va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, lo que uno va a tener acá, al final, esto de aquí, el volumen, ahora hay que ver cómo se puede sacar con el volumen de tinta del cilindro. Entonces, con el volumen de la tinta del cilindro, uno va a tener mm, eh, el volumen del cilindro es simplemente la base multiplicado por la altura. Y la altura es lo que nos interesa. Porque si conocemos la altura, entonces yo puedo sacar cuánto va a ser mi volumen de tinta en el tiempo. Entonces, si tengo mi altura, mi base por altura, mi base del cilindro, ¿cuánto es? Es de pi por r al cuadrado, dado por la altura. Esa altura va a variar en el tiempo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y cuánto sería pi por 0, eso es 1 milímetro? Un milímetro es pi por 1 milímetro, ¿cuánto era? 0,1 centímetros. 0,1 centímetros, pero esto es el diámetro. Diámetro, entonces recordemos que el diámetro es igual al diámetro partido en 2 es igual al radio. Como el diámetro partido en 2 es igual a esto, tiene que ser 0,1 centímetros partido por 2. Al cuadrado, multiplicado por la altura en el tiempo. Esto es una constante, entonces aquí yo voy a tener de que la velocidad con la que mi volumen va a estar dado por esto. Entonces, si mi volumen va a ser esto, yo voy a ir, ¿cómo se dice? Mi tinta se va conservando en el tiempo. Toda la tinta que se va gastando acá va a ser tinta que se va a ir restando de aquí. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi altura en el tiempo inicial, es decir, mi altura en el tiempo cero va a estar 12 centímetros. Entonces, mi volumen inicial menos el volumen de la tinta que se va gastando va a quedar así. Esto va a ser 6. Entonces, mi ecuación me quedaría. Volumen de la tinta. mm, Es lo mismo. Bien. Entonces, eh, estos dos volúmenes están totalmente relacionados y va a ser, yo voy a tener mi volumen total de esto, el volumen total de mi cilindro, y después le voy a ir restando el volumen de la tinta del papel, y eso me va a decir cuánto es este es el volumen del cilindro, del papel, y eso me va a decir el volumen del cilindro actualmente. En realidad, estaba pensando que esto no es necesario sacarlo, porque aquí uno saca de inmediato con esto. Porque el cambio de tinta, la velocidad a la que cambia, no va a influir en nada, claro. Yo estoy pensando, claro, no debería influir en nada. Mm, esto está- no sé. Sí, no sé, está bien. Entonces, estoy aquí, no complicado, sino que se puede hacer de dos maneras. La manera uno era sacar. Esto es el volumen de la tinta del cilindro, ¿bien? Y de aquí igualamos con esto de acá. Entonces me quedaría que pi por 0,1 dividido en 2, eso es 0,05 centímetros y esto está al cuadrado, por la altura en el tiempo, va a ser igual a 2,5 por 10 elevado a menos 5 centímetros partido por segundo,
por el tiempo. Entonces, aquí me quedaría eh, despejar esta altura en el tiempo. Entonces, mi altura en el tiempo va a ser igual a, esto lo pasamos hacia el otro lado. Aquí queda como pi multiplicado 0,05. Esto es 5 por 10 elevado a menos 2 centímetros al cuadrado. Entonces, al cuadrado. Así que 2,5 por 10 elevado a menos 5 centímetros por segundo por el tiempo. Y eso lo dividimos en pi por 5 por 10 elevado a menos 2. Esto va a ser 25 por 10 elevado a menos 4 centímetros cuadrados. Ahí simplemente expresa esto como estaba. Y aquí me sale la altura. Entonces, la altura del tiempo va a ser aquí. Ahí tengo que simplificar todo esto. Pero es bastante simplificable, increíblemente. Porque aquí el 10 a la 5 con el 10 a la 4 me va a quedar solamente como un 10 elevado a menos 1. Este 2,5 con este 2,5 de acá son iguales, ¿o no? 25 por 10 elevado a menos 4. 2,5 por... Esto es por 10 por 10 elevado a menos 1. Esto de aquí, partiendo esto de acá, me va a quedar un 0,1. 0,1 por 10, este es menos 5 menos 4, 10 elevado a menos 1. Dividido en pi. Este centímetro se me va con este centímetro de abajo. Me va a quedar esto en centímetros. No, en segundo. Partido por centímetro. Qué raro. Aquí se me pasó una unidad, yo creo. Radio al cuadrado. Ah, la altura. Claro. Esto es centímetro al cuadrado. Esto es una altura, me tiene que dar en centímetros. Esto de aquí, estos son centímetros y este del tiempo está en segundos. Centímetros, tiempo en segundos. Me va a quedar dividido en segundos. Y me va a quedar este centímetro que está dividido acá. ¿Cómo se me cancela? Eso es lo raro. ¿Hay un plano con la unidad aquí o no? No veo. El volumen de tinta en el papel, aquí tengo a estos centímetros 1, 2, 3, ahí está. Centímetros cúbicos. Ahí está. Centímetro cúbico, centímetro cúbico, partido de centímetro cuadrado. Ahí me queda centímetro arriba. Ahí está. Centímetro, multiplicado por el tiempo. Un problema de las unidades. Esto me queda 0,1 porque es la menos 1. Eso es 0,01 partido por pi. Mm, sí, bien curioso esto de acá. Esto es 1, 2, 2 por 10 elevado a menos 3 centímetros partido por segundo, multiplicado por el tiempo. Entonces, esta va a ser mi altura en el tiempo. Bien. Ahora, si se fijan bien, esto de acá es una constante, esto es un número. Un número multiplicado por el tiempo. Este número de acá va a tener unidades de centímetros partido por segundo, es decir, esa va a ser la velocidad con la que se va a mover la altura del cilindro. Entonces, si tenemos la velocidad con la que se mueve la altura del cilindro, puede tener la altura, la velocidad del cilindro. Esto va a ser como altura del tiempo es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Entonces, esto de aquí va a ser mi velocidad. Entonces, voy a tener que mi velocidad de la altura del tiempo va a ser igual a 3,2 por 10 elevado a menos 3 centímetros por segundo. ¿Bien? Ahora, eso todo venía de que el volumen de tinta del cilindro tiene que ser igual al volumen de la tinta del papel en el tiempo. ¿Bien? Ahora, una cosa que alguien se puede pensar, pero no es como el volumen total de la tinta, menos el volumen de tinta del papel, sí, pero van a llegar a la misma velocidad, increíblemente. Em, Realmente ese detallito no es tan relevante. Más que nada que los volúmenes son iguales. Ya, curioso eso. Número 4.
etiquetando al este como 0, el norte como 90, etcétera, un tren va con velocidad de 60 kilómetros por hora. Va a tener así. Acá, por acá, el este como 0. Sí. No sé. Un tren va con velocidad de 60 kilómetros por hora a la variación de 30 grados con respecto al este. Es decir, si tenemos con respecto al este va a ser 30 grados hacia acá. Ahí para allá, estos son grados. 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros. ¿Ya? Esta va a ser mi velocidad inicial respecto a este. Mientras que un auto va a una dirección de 120 grados con velocidad de 90 kilómetros por hora. 120 grados va a estar para acá. Con este de acá. 120 por aquí. 120, 180 son como 90 más 30 para acá. Ah, ya, perfecto. Entonces todo esto de aquí va a ser 120 grados. Con una velocidad de ¿cuánto? De 90 kilómetros por hora. Bien. Entonces, fue la distancia entre ellos al cabo de 1 hora y 30 minutos. Este ejercicio es bien interesante. Bien. Se pueden ahorrar mucho cálculo si es que lo dibujan y lo piensan un instante. No sé si es la forma que quieren encontrar. Em, pero si lo quieren sacar como cualquier gráfico, esto tienen que verlo así nomás. Que uno va aquí con una velocidad para acá y el otro va con otra velocidad para acá. Bien. Entonces, la distancia que van a recorrer ellos, entonces la distancia 1, llamémosle la del tren, va a ser mi velocidad multiplicada por tiempo. Velocidad por tiempo. Y mi distancia 2 va a ser igual a la velocidad por tiempo. Velocidad multiplicada por el tiempo. Y si me piden sacar la distancia de ellos al cabo de 1 hora y 30 minutos, entonces ahí puede ser que en un mismo tiempo, es decir, a cabo de 1 hora y 30 minutos, aquí voy a tener la distancia entre ellos dos. ¿Bien? Ahora, si lo quieren sacar mm, generalizado, estoy pensando si generalizado, sí, 1 hora y 30 minutos se puede poner como 1,5 horas sin ningún problema. Entonces, claro, el tiempo va a ser igual a 1,5 horas, como dice. Eso está bien. Y mi distancia de acá la puedo sacar. Ahora, lo importante de aquí, ya, aquí ustedes ya se debieron dar cuenta. Ojalá, pero el ángulo de aquí es de 30. El ángulo de aquí hasta acá es de 120 grados, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es el ángulo de aquí? ¿Cuánto es este ángulo? Llamémoslo alfa. ¿Vale? Este angulito que está entre medio. 90 grados. Entonces el problema se simplifica así ¡fua! Brutalmente, pero increíble, brutalmente. Eso. Ahora, si ustedes no quisieran hacerlo así, tendrían que eh, usar teorema del coseno, creo. A ver. Sí, con teorema del coseno debería salir igual. Claro, porque aquí vamos a ocupar Pitágoras. Entonces, em, aquí el alfa son 90. Entonces, esto al final va a ser como un triángulo rectángulo, donde vamos a tener una basecita para acá y una altura para acá. ¿Ya? Y aquí el problema se simplificó brutalmente, así que vamos a solucionarlo así rápidamente. Esto va a ser distancia 1, velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Esta distancia 2,
¿vale? Es velocidad multiplicada por tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 1,5 horas. Y mi distancia 3 va a ser como la hipotenusa. Hipotenusa. Entonces vamos a tener que mi distancia al cuadrado va, o sea, al tiro en raíz, y nosotros ya sabemos utilizar esto. Distancia va a ser la raíz de mi distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado. ¿Bien? Y con eso deberíamos sacar. Entonces, ¿cuánto tiempo? En 1 hora y 30 minutos. Entonces, en 1 hora y 30 minutos, ¿cuánto voy a tener acá? ¿Velocidad cuánto es el primero? Es de 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros partido por hora multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es? 1,5 horas. Se multiplican, se cancela esto. 1,5, 60, 30, 90. Entonces, la distancia 1 va a ser 90 kilómetros. La distancia 2, ¿cuánto es? La distancia de velocidad por tiempo. La velocidad de las dos es 90 kilómetros por hora, multiplicados por 1,5 horas. Las horas se me van a cancelar. Me va a quedar aquí entonces 1,5, 45, 135. 135 kilómetros. ¿Bien? Esta va a ser mi distancia 2. Entonces tengo la distancia 1, distancia 2, 90, 135. Esto no parece una terna pitagórica, ¿cierto? No, no creo. No. Así que simplemente hay que sacar. Así que voy a hacerlo acá nomás en la calculadora. Es lo mismo nomás. Me va a quedar 90 al cuadrado más 135 al cuadrado. Esto en raíz. Es igual a mi distancia. Entonces me queda 90 al cuadrado más 135 al cuadrado. Y la raíz de lo anterior es igual a 162,25. Más o menos. No era nada una terna pitagórica. 162,25. Ah, papá, decimos 25. No. Ahí tendríamos nuestra distancia. ¿Bien? Y esto funcionó para este caso en específico. Pero a mí me interesa igual de que ustedes sepan el caso más general. Si, por ejemplo, les dan un triángulo que sea un poquito más difícil, por ejemplo, que hubiera un ángulo acá, ¿cómo sacarían al rayo? Digamos que el ángulo cambie, ¿ya? Digamos que el ángulo fuera, por ejemplo, 120 grados, ¿ya? Eh, sí, por ejemplo, si hubiera sido alfa igual a 120 grados, entonces ustedes tendrían como un triangulito así. Vamos a hacer esto mismo, como para acá, tendrían con el morado por acá, y se los hago porque es un ejercicio de teorema de coseno, y quizás salga algo así, yo no lo sé, la distancia es ahí. Entonces, esta distancia 1 sigue siendo esta velocidad por tiempo. La distancia 1 ya la conocemos. La distancia 2 igual va a seguir siendo velocidad por tiempo, pero aquí yo tengo que mi ángulo es 120 grados. Entonces, aquí ocupo el teorema del coseno. Ah, el teorema del coseno es como Pitágoras extendido. Me queda b al cuadrado es igual a la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado, menos 2, el primero por el segundo, es decir, 2 de 1 por de 2 por el coseno del ángulo. Coseno de 120 grados. Bien, entonces ahí ustedes podrían ocuparlo y despejar cuánto es su distancia final. Porque ahí entonces sacarían la raíz de todo esto. Esto lo conocen, esta multiplicación lo conocen, el coseno del ángulo lo conocen, y de ahí sería igual a en raíz de toda esta aberración. No es una aberración, en realidad es matemática. ¿Bien? Y eso sí es que él no les diera. En este caso nos dio el ángulo de 90, y si ustedes recuerdan, en este caso alfa era igual a 90, entonces el coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Coseno de 90 es igual a 0, significa que este factor de aquí sería un 0, desde ahí, y estaría multiplicando todo esto 0 y me quedaría el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque quizás les salga algún ejercicio así con un triángulo, y ustedes hagan esto así, no tengo idea cómo resuelvo esta cosa, y ustedes dicen, pues, teorema del coseno. Nada más. Ya. Para, 5 vectores. Los 4 vectores de la figura son unitarios. Calcule la suma de los 4 vectores.
Esto es interesante. Ya, entonces si tenemos cuatro vectores, esto es sencillo, no estamos tan complicados. 5. Me piden calcular la suma de los cuatro vectores. No me dicen sumatorio igual a cero, no, suma nomás. Digamos esto por acá. Está, está chiquitito. ¿Vale? Suma. Ok, entonces, vamos a tener vectores, así que siempre que tengamos vectores, empecemos a enumerarlos. El vector 1, el vector 2, el vector 3 y el vector 4. Entonces me piden la sumatoria de estos vectores. Vectores, no sé, vectores. Va a ser el vector 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, mejor. A, B, C, D. A, vector, B, vector, C, vector y D, vector. Entonces veamos, va a ser la suma de todos. A más B más C más D. Y eso me va a dar el resultado que yo no conozco. ¿Cuánto es? Bueno, hay que sacar cada vectorcito y sumarlo. En este caso, el vector A nos damos cuenta que está en el eje X, el vector D está en el eje Y, y este vector de acá tiene 30 grados, así que yo creo que lo mejor es descomponer el vector B y el vector C en sus componentes X, en su componente Y, y de ahí sumarlos con los otros. Entonces, sacamos el vector B, o sea, anotemos el vector A al tiro. El vector A va a ser, son unitarios, eso es maravilloso, nos ahorra mucho, mucho cálculo. ¿Por qué nos ahorra mucho cálculo que sean unitarios? ¿Cuál es la característica de un vector unitario? O sea, aquí vamos a ahorrarle al tiro el gorrito, porque son unitarios, así que son gorritos así. Valen 1. Sí, el módulo de un vector unitario es 1. Eso es lo importante. A tongo, 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 tongo y de tongo. De tongo. Entonces, a tongo va a ser de módulo 1. Entonces, un vector es su módulo, ¿no? Multiplicado por su dirección. ¿Y qué dirección tiene? X, eso es itongo. Así que en realidad A es solamente itongo. B, veamos cuánto es B. B tongo. Entonces B va a ser la componente, y así acuérdense que es así, la componente X, B X en itongo, ya en rojo, itongo, más, esto está en J tongo, BI en J tongo. Entonces, ¿cómo lo sacamos nosotros? Recordamos de que la componente Bx va a ser el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo, esto va a ser en itongo, más el módulo del vector B en Y, discúlpame, por el seno del ángulo está en J tom. Recuerden siempre, el coseno del ángulo va con la componente X y el seno va con la componente Y. Así que si se recuerdan eso, no van a tener problema. Coseno y seno. Entonces, ¿aquí cuánto es? Ya. El módulo del vector B es 1 porque es un vector unitario. Así que esto va a ser igual a 1 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El coseno del ángulo cuánto es? El coseno de 30, eso es, coseno de 30 es raíz de 3 medios, ¿sí? De 3 medios. Ni tanto, 0,86, ¿sí? Eso es raíz de 3 medios. Y más b, ¿cuánto es b? Es 1 multiplicado por el seno de alfa, y ese seno de alfa es, esto por ahí, un medio. Esto va a ser en j. Entonces, ahí tenemos nuestro vector, un vector b, tongo, que va a ser esto de aquí, o sea, raíz de 3 medios y tanto. Bien. Saquemos otro. Voy a sacar el vector c, pero lo voy a hacer de una manera levemente distinta, porque hay gente que igual lo hace así, que en vez de escribir esto de esta manera, lo hace de la siguiente forma. Escribe B por disculpe, este C. C, está parecito, CX, coma, CI, que es exactamente lo que está ahí. Cierro paréntesis, y después dicen, ¿sí? Y después dicen, esto es igual, entonces CX, ¿cuánto es? Bueno, el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo, coma, es el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo.
Esto ahí, la coma al medio, esto de ahí. Y es lo mismo al final. ¿Cuánto del módulo de C? Es 1. ¿Cuánto es el coseno del ángulo C? Recuerden, el ángulo C no es 30, es lo que viene desde el eje X hasta acá. Sería 180 menos 30, serían 150. O la otra forma que tienen de verlo es que lo hagan con el 30 nomás, pero se fijen en el ángulo. Entonces, si es con 30, si me sale como el coseno, es decir, mi componente X va a ser raíz de 3 medios, pero en este caso la flecha está apuntando hacia la izquierda, así que sería negativo. Así que sería menos raíz de 3 medios. Menos raíz de 3 medios. O eso va a ser igual al coseno de 150. No hay ningún problema. Y esto va a ser Cx1 multiplicado por el seno de alfa. Igual, lo pueden hacer con el seno de 150. Les va a dar, o la componente y, en este caso ven, es positiva. Yo sé que para este triangulito me funciona que el seno va a ser 1 medio. Y como es positiva la flechita, va para arriba, así que no hay problema. 1 por 1 medio. Y les queda ahí. Entonces ahí le quería que mi vector C, tongo, va a ser igual a menos raíz de 3 medios, coma 1 medio. Y mi vector D, ¿cuánto es? Es simplemente 1, que recuerden el símbolo unitario, es apuntando hacia abajo. Va a ser 1 en dirección J tongo, así que va a ser menos 1, porque apunta hacia abajo. O sea, menos J tongo. Y tendríamos el otro vector. Entonces tenemos aquí nuestros 4 vectorcitos, 1, 2, 3, 4, sacados de distintas maneras, y simplemente ahora hay que sumarlos. Así que sumémoslo. Me queda el vector A, ¿cuánto es? El vector A es y tongo, entonces me va a quedar la sumatoria va a ser igual a y tongo, el vector A, más esto de acá. ¿Cuánto es esto? Raíz de 3 medios y tongo, más 1 medio en j tongo, más esto de acá, que es menos raíz de 3 medios en menos raíz de 3 medios en y tongo, más 1 medio en j tongo, más el último vectorcito que es menos j tongo, más menos j tongo. O sea, aquí uno dice, pero esto está muy caótico. No se preocupen, aquí uno puede colocar a este tongo en rojito, tongo en rojito, tongo, y ahí está el j tongo en azul, así que no hay problema. Entonces sumar nomás, así que sumemos primero todos los que tienen itongo. Aquí hay un itongo, más raíz de 3 medio itongo, menos raíz de 3 medio, estos dos aquí se me van a cancelar, es 0, y me va a quedar solamente 1, así que la componente en itongo va a ser 1, o sea, me va a quedar itongo solito. Más o menos, sumamos todo lo que tenga j tongo. Eh, no sé qué pasó, tongo. Más 1 medio j tongo, más otro 1 medio más 1 medio es 1, y 1 menos 1 es 0, más 0 en j tongo. Es decir, la sumatoria de estos vectores va a ser igual a y tongo. Esto igual ustedes podrían haberlo como intuido, si quisieran, en darse cuenta de que al final las componentes de estos vectorcitos se van a cancelar en el eje X, y en el eje Y, claro, ahí se sumarían, y daría como algo hacia la derecha, y este vector está como extra para allá. Claro, ¿da algo en X? Sí, da algo en X. Da solamente y no. Así que ahí estaría la suma de los vectores. Ya. Ya es la hora, pues si se tienen que ir, pero yo voy a seguir con la ayudantía para que quede grabada. No tengo problema. Bien, sigamos. Dos cargas eléctricas están ubicadas en las posiciones 1,2 y disculpen, 3,-1 en el plano cartesiano. Calcule el vector unitario que va desde la primera carga hasta la segunda. Entonces, primero que hacen aquí ustedes, hacer su plano cartesiano. Oh, wow. No sé si no. Ahí sí. Sus ejes, va a ser. Aquí tengo mi eje X, aquí tengo mi eje Y. Y ahora necesito saber cuáles son los lugares, el 1,2. Es decir, uno aquí y dos acá. Aquí voy a tener el punto 1 o punto 2, no importa. Esta es la primera carga. Vamos a llamar carga 1. Y la segunda carga, coloquémosla en verde, va a estar en 3,-1. Esto va a ser en 3,-1. Acá.
Esta es la carga. Esta va a ser mi carga 2. Entonces me piden un vector unitario que va desde la primera carga hasta la segunda. Entonces voy a tomar aquí, voy a hacer un vector primero, un vector, porque de ahí, sacando el vector, yo voy a poder sacar mi vector unitario, chiquitito. Yo digo que este es mi vector B, por ejemplo, y voy a tener entonces, es chiquitito acá, mi vector B tonco, que va a ser el vector unitario. Después, ¿dónde puedo ver la clase grabada? Chicos, la clase va a quedar aquí, en la misma carpeta, en la misma lista de reproducción que teníamos todo. Esto estaba, disculpen, bajando, bajando, bajando. Link de ayudantías grabadas. Esto está aquí. Por favor. Eso les va a tirar a YouTube. Y aquí están todas las ayudantías. Están de la ayudantía 1, bajan, 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 bajan. Y va a estar hasta la ayudantía aquí está. La ayudantía extra Karina 1, extra Luis 1, y ahora se van a subir las ayudantías que faltan. ¿Ya? Así que ahí están, para que no se las pierdan. Y recuerden, el solucionario, entre comillas, esto mismo que estamos haciendo ahora, está aquí, en documentos de las ayudantías, está al inicio igual, en información general, bajan estos documentos de las ayudantías, y aquí está, ayudantía extra 1, ayudantía extra 2, ahí están los otros, ¿ok? Un mensaje. Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, oh, rayos, no había visto ese mensaje. Lo voy a dejar ahí porque tengo que responder. Oh, shit, rayos. ¿Cuándo es el...? Mm, ¿No está Fabián acá, por si acaso? O por casualidad. ¿Cuántas hay personas hay acá? No, no hay nadie. Ya. Ya, ahí voy a dejarlo ahí para arreglarlo. Y ya, entonces tenemos nuestro vector B, y si conocemos cuánto es nuestro vector B, que va desde la partícula 1 a la partícula 2, entonces yo de ahí puedo sacar su vector unitario. ¿Ok? Entonces saquemos cuánto es el vector B. ¿Cómo saco mi vector B? Vector B va a ser igual. Y esto lo tienen que ver como un delta. Va a ser siempre ¿cómo pueden verlo? Va a ser un vectorcito que va por acá. Aquí está como la posición 1. Y aquí voy a tener, no sé, mi posición 2. Acá. Entonces, si yo sumo estos vectores, no me da este vector acá. Porque si yo sumo ya, el vector 1 es así, y después le sumo, acuérdense, tengo que seguir la colita del primer vector, acá y seguir para acá. Me va a dar un vector así, que está como totalmente contrario. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar este vectorcito que va hacia abajo? Allá y por acá. Puedo sacar entonces que un vector... es con menos dedo, ¿no? Sería el vector 2 menos el vector 1. Sí. En realidad esto igual es como medio raro. No tanto. Pero pueden sacarlo así. Si está el vector 2 y está el vector 1, ahí yo voy a tener entonces mi vectorcito B. En cuanto va a ser el mismo, exactamente el mismo. ¿Ya? Ahora, eso en realidad va a dar, y esto se aplica para cualquier ejercicio, va a ser el vector, la posición final, el vector final, menos la posición del vector inicial. Bien, en este caso eso va a ser mi vector posición 2, mi vector 2 menos mi vector 1. ¿Bien? Y eso me va a dar el vectorcito B. ¿Ya? Así que siempre que para todos estos ejercicios, siempre va a ser mi vector final menos mi vector inicial, menos, no estoy sumando el vector, le estoy restando un vector, es decir, el vector opuesto, se encuentra el vector 1 y para arriba, pero aquí se está restando, ahí me va a dar un vectorcito que es igual. ¿Bien? Pero esto se aplica en general para cualquiera de estos problemas que dicen la primera posición y la segunda posición que hay igual. Entonces aquí lo podemos simplemente sacar. ¿Cuánto es el vector posición B2? Bueno, el vector en posición B2, esto va a ser igual a 3, menos 1. Esto va a quedar 3, menos 1 menos el vector 1. ¿Cuánto es el vector 1?
El vector 1 era 1,2. 1,2. Entonces, este va a ser mi vectorcito nuevo. Ahora es simplemente restar. La primera componente, 3 menos 1, eso me queda 2, coma, menos 1 menos 2, eso me queda menos 3. 2, menos 3. ¿Y eso tiene sentido? Veamos. Este vector empieza aquí, el rojo, vamos a hacerlo en rojito. Empieza ahí, anda 1, 2 hacia la derecha, hasta llegar a este punto. Sí, está bien el 2. Y después desde ese punto baja 3. 1, 2 y 3. Así que sí, estaría bien. ¿Ven? Ahí lo pueden verificar si el vector que sacaron tiene sentido. Entonces, ahora tenemos nuestro vector. ¿Cómo sacamos nuestro vector unitario? Entonces ahí nosotros recordamos, un vector es igual a el módulo del vector, como lo quieren escribir, multiplicado por el vector unitario. O lo pueden escribir igual así. El vector es igual a el módulo del vector multiplicado por el vector unitario. Esto es exactamente lo mismo, recuerden. El módulo se escribe igual que así. Ok, entonces mi vector unitario va a ser, ahí lo despejo, mi vector unitario es igual a mi vector dividido en el módulo del vector. El vector dividido en el módulo del vector. ¿Esto cuánto es? ¿El vector cuánto es? Es 2, menos 3. Ahí está. Dividido en el módulo del vector. ¿Cómo saco el módulo en vector? Son las raíces de su componente al cuadrado. Entonces, eso va a ser la raíz de la primera al cuadrado. Esto sería 4 más menos 3 al cuadrado. Eso sigue siendo 9, positivo. 4 más 9, esto es 3. Entonces, raíz de 13 me va a quedar 2, menos 3 dividido en raíz de 13. Y esto, si ustedes les quieren escribir de la otra manera, recuerden, sería 2 partido en raíz de 13 en itongo, menos, esto va a estar en jotongo, menos 3 partido en raíz de 13 en jotongo. Entonces ahí sería nuestro vector unitario. Bien, entonces recuerden, cuando quieran sacar un vector unitario y no tienen como una forma directa de hacerlo, intenten sacar primero el vector, que fue lo que hicimos acá. Sacamos cuánto era el vector, recordamos cuál es la definición de un vector unitario. Un vector es igual a su módulo multiplicado por su dirección o por su vector unitario. De ahí despejaron el vector unitario, les queda esto. Les queda siempre algo como con raíz abajo y este numerito arriba. Y ahí les queda esto de aquí. ¿Ven? Y de ahí ustedes pueden comprobar si el módulo de esto es 1. Elevando cada una de las componentes cuadrados, pero les va a dar. ¿Ok? Y para terminar, la número 100. Tenemos una fuerza de 10 newtons que forma un ángulo de 30 grados con el eje X y otra fuerza de 12 newtons que forma un ángulo de 30 grados a la izquierda de la dirección positiva del eje Y. Ambas fuerzas actúan sobre un cuerpo. ¿Qué tercera fuerza va a aplicar para que el cuerpo esté en aquí? Entonces aquí, al tiro, colocamos unos ejes. Esto ya ni lo preguntamos, esto es inercia prácticamente. X, eje Y. Me dice, la primera fuerza va a formar un ángulo de 30 con el eje X. Entonces vamos a tener un ángulo de 30. Va a tener un valor de 10 newtons. Va a ser mi fuerza 1. Bien. Otra fuerza de 12 newtons que forma un ángulo de 30 grados a la izquierda de la dirección positiva del eje Y. Esta es la dirección positiva del eje Y. Esta es la dirección negativa del eje Y. Desde la dirección positiva del eje Y voy a formar un ángulo de 30 hacia la izquierda. Es decir, desde aquí voy a ir hasta acá. Esto va a tener un valor de 12 newtons. Ahí. Va a ser mi fuerza 2. Fuerza 2 igual a 12 newtons. Mi ángulo son 30. Mi ángulo son 30 de nuevo. Entonces ustedes ya, 30, 40, no, ya estoy oliendo aquí. Esto va a ser 90. No lo podemos ni pillar con eso. Ambas fuerzas actúan sobre un cuerpo. ¿Qué tercera fuerza debo aplicar para que el cuerpo esté en equilibrio? Entonces, aquí lo pueden hacer de muchas maneras, pero lo importante aquí es que ustedes, bueno, evidentemente van a darse cuenta que una tercera fuerza probablemente va a seguir como hacia abajo, o en alguna parte de aquí, para cancelar a la otra fuerza.
Esa va a ser mi fuerza 3. Fuerza 3. Entonces, ¿qué se cumple aquí? ¿Qué tercera fuerza va a aplicar para que el cuerpo esté en equilibrio? Ah, equilibrio al tiro. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces coloco al tiro. Aquí. Coloco inmediato aquí. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso significa que la fuerza 1 más la fuerza 2, no estoy restando, recuerden, más la fuerza 3 tienen que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Ya. Y de ahí yo podría sacar lo que sea necesario. Igual lo puedo sacar como geométricamente, probablemente, pero no me voy a hacer atados con eso. ¿Ok? Simplemente lo voy a hacer a fuerza bruta. Y la fuerza bruta que conozco yo es despejarlo en sus componentes X y en su componente Y. Y de ahí sacar las componentes del vector 3. Entonces, saquemos la fuerza 1. La fuerza 1, ¿qué componentes va a tener? Entonces, aquí nosotros ya sabemos la fórmula. No vamos a hacer nada más. Es la fuerza multiplicada por el coseno de 30 grados y la fuerza 1 y multiplicada por el seno de 30 grados. Esto es al tiro. La fuerza 1 son 10 newtons por raíz de 3 medios. Así que serían 10 newtons por raíz de 3 medios. 3 newtons. Y la fuerza 1, que son 10 newtons, multiplicado por el seno de 30. El seno de 30 es un medio. Son newtons. Esa sería mi fuerza 1. Ok, saquemos mi fuerza 2. Mi fuerza 2, recuerdo. Ya va a ser mi fuerza 2 por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo es el que viene desde el eje X hasta acá. Serían 90 más 30, 120. 120. Y fuerza 2 por el seno de 120. Newtons. Y ahí me guardo. ¿Cuánto es el coseno de 120? No importa. Lo veo desde aquí mismo, con ese mismo ángulo si quiero. Mi coseno, es decir, mi componente X, va a ser lo que va a venir hacia acá. Y esto tiene que ser negativo. Y esto tiene que ver en este caso aquí con esto de aquí, que uno lo puede sacar con el seno de 30, porque el seno sería el opuesto partido por la hipotenusa. El seno de 30 es un medio. Así que sería un medio, pero como está negativo, está flechado hacia la izquierda. La componente X va hacia la izquierda, así que la componente X es negativa. Sería menos un medio. Así que sería F2, que es 12, por menos un medio. Pues sería la fuerza 2, que sigue siendo 12, por el seno de 120. El seno de 120 lo pueden sacar así, con calculador si quieren, pero si no me acuerdo, es la componente que va hacia arriba. ¿Bien? Y la componente que va hacia arriba va a ser positiva, y en este caso está relacionada con el coseno, porque sería como el valor de esto para allá, y eso sería, si uno lo ve con el 30, sería como el coseno de 30, sería igual a raíz de 3 medios, pero como es positivo, ahí me quedaría raíz de 3 medios, ningún problema. Raíz de 3 medios. O ahí pueden darse cuenta, igual seno a 120 va a ser eso mismo, ningún problema. Eso en newtons. Y eso. Entonces mi fuerza 3, igual lo voy a colocar, va a ser igual a mi componente 3 en X, más, ahí, no, esto no es vector, sí es vector, sí es vector, sí, sí es vector, no es vector. Ahí, 3 en X más su componente 3 en Y. Entonces ahora puedo sumar hasta por componentes al tiro para ahorrar un problema. Voy a decir entonces, la sumatoria de fuerzas, no está bien, la sumatoria de fuerzas va a ser igual. Ya, F1 ¿cuánto es? 10, o sea, 10 partido en 2 son 5, 5 raíz de 3, en tongo. Sí, voy a sumarlo al tiro, porque no me voy a ahorrar todos los estados. Esta es la primera componente, esta es la segunda componente, la primera me va a quedar. Esto es 5 por raíz de 3, 5 raíz de 3, más, porque recuérdense, estamos sumando las fuerzas, ¿bien? Más la segunda componente que es esto, menos un medio por 12 sería el menos 6, más menos 6, más la componente 3, F3 en X. ¿Bien? Y la segunda parte, la componente Y sería 5 más al tiro, lo que está aquí, esto serían 6 raíz de 3, 6 raíz de 3,
más la fuerza, la componente I de la fuerza 3. Ahí estaría. Y esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0, para que sea sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces de aquí puedo, igual a 0, despejar el valor de la fuerza 3x. Entonces fuerza 3x va a ser igual a, esto es negativo, así que va a ser 6 menos 5 raíz de 3. Y aquí con esto de acá, me quedaría la fuerza 3 en i, sería igual a esto negativo, así que sería menos 5 menos 6 raíz de 3. Entonces ahí tendría mis dos componentes, entonces mi fuerza 3, vectorcito me quedaría 6 menos 5 raíz de 3 con menos 5, menos 6 raíz de 3. Y tendría entonces mi vectorcito 3, solamente despejando por las componentes. Ahora, si yo quisiera, lo podría pasar a sacar el módulo con esto y sacar el ángulo, pero no es necesario. Eso sería, ¿no hay más ejercicios? No. Y con esto yo creo que estarían bien por ahora. Voy a terminar la grabación.